Bien, buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra asignatura de arquitectura de software programada para el día de hoy. Para tal, por favor, pongan atención a la lista, perdón, al registro de asistencia. Ancalle Poma, Astete Ordóñez, Presente, profesor. Avellaneda Lanya, Ingeniero, buenas noches, presente. Porque Escuro, Buenas noches, ingeniero presente. Burgos Munarriz, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Cárdenas Cielo, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Castañeda Izquierdo, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Chávez Espinosa, Díaz Villafranca, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. A ver. Lozano Ávila, Profesor, disculpe, la estudiante Lozano Ávila me llamó comunicando que tiene problemas para ingresar. Se le fue la luz y no tiene datos suficientes. a ver, vuelvo a reiterar, para que hagan intervenciones a la clase, por favor, sírvanse levantar la mano. Te escucho, Natalie. Disculpe la inconveniencia. La estudiante Lozano Ávila se le fue la luz y no puede ingresar a la clase. Y un alumno también llamado Martínez Singa, Brian, también tiene problemas para ingresar a la clase porque también se le fue la luz. Ok. A ver, Martínez Inga. Están justificados. Bien. Gracias, Natalie. Lozano Ávila. Natalie. La estudiante Lozano Ávila también tiene problemas se fue la luz y no puede ingresar a la clase. Ok. Justificado entonces. Prado. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Rojas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Salas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sinche. Ingeniero, muy buenas noches, presente, Sincha. Buenas noches. Solano. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches. Tiplavilca. Bien, algún estudiante que esté en sala y no se le ha llamado a la asistencia. Ábreme en calle. Bien. Ya registré tu asistencia en calle. Arregla ese micrófono. Bien, a ver, vamos a empezar nuestra sesión. A ver, ¿alguien, por favor, quiere intervenir para hacernos recordar que hemos hecho la clase anterior? ¿Un voluntario?
Rojas, te escucho. Ya, sí, ingeniero, en la anterior clase estábamos viendo sobre las preguntas que teníamos y sobre tipos de arquitectura y patrones de arquitectura. Estábamos viendo que no son lo mismo, no hay que confundir, porque ya que hemos investigado y salían las mismas respuestas, las mismas definiciones, ¿no? Pero no son los mismos, ingeniero. A lo que podría decir de tipos de arquitectura, más se basa en lo que es como describir los patrones, ¿no? O las interacciones. Y en cambio por los patrones de arquitectura son como unos moldes que ya han sido probados ya, ¿no? Que han sido desarrollados con errores y con otros aspectos. Y mediante eso, los patrones de arquitectura son como unas guías que tienen un concepto ya definido, ¿no? Para evitar así los errores al momento de desarrollar, ingeniero. A ver, también podría decir que, a ver, hay un libro de Mark Richards que es llamado Patrones de la Arquitectura de Software. En él describe que solo existen 5 patrones, ¿no? Los principales. En ellos nombra que es el sistema de software microkernel, patrón de arquitectura de microservicios, patrones de arquitectura de software en capas, tipo de patrones, event-based patterns, que significa patrones basados en eventos, y por último, patrones de software basados en el espacio. Esos son porque hay diferentes, varios autores lo ven de diferente manera, y en lo que yo encontré fue de este autor, ¿no? De Mark Richards, que escribió el libro llamado, ¿no? Software Architect Patterns. Ya, eso sería todo, ingeniero. Muy bien, muy bien. Correcto. Por favor, mantén la mano alzada. Vamos, sin chévere. Sí, ingeniero. Respecto a las preguntas que había dejado, era por qué debemos usar el modelo de n capas y n niveles, ¿no? En este caso, lo que es la programación por capas es un modelo de desarrollo de software en el cual el objetivo primordial es la separación, ¿no? De las partes que componen un sistema de software o también una arquitectura. En este caso, el más conocido que vamos a ver, y sería cliente-servidor, ¿no? ¿Y qué viene a ser cliente-servidor? Bueno, en la vida real es común encontrar un cliente que solicita un bien o un servicio a un servidor, ¿no? Que le da respuesta a la solicitud del cliente, ¿no? Algo similar ocurre en esta arquitectura, ¿no? Donde el cliente suele ser estaciones de trabajo que solicitan varios servicios al cliente, y un servidor es una máquina que actúa como depósito de datos, que funciona como un sistema de gestión de datos. Bueno, su propósito principal es mantener una comunicación de información entre las entidades de una red mediante el uso de protocolos establecidos. En este caso sería, a ver, como un ejemplo lo doy, en este caso la red de internet, donde existen ordenadores de diferentes personas en el mundo, las cuales se conectan a través del servidor de su proveedor de internet, ¿no? Y también tenemos varias presentaciones de los modelos de NCAPA, ya sea como capa de presentación y capa lógica de negocio y capa de acceso de datos, ¿no? Y la capa de presentación que viene a ser son básicamente los elementos de la capa de presentación, agrupan lo que tiene que ver los interfaces del usuario, ¿no? Que brinda, ¿no? Cómo se va a ver el sistema y más que nada la presentación del sistema, ¿no? Y en la capa lógico de negocios va a agruparse las clases y subsistemas y paquetes que contienen lógica de negocio y funcionamiento, ¿no?
Y en la capa de datos, bueno, se ubican las clases y sus subsistemas, ¿no? Y paquete que contiene lógica de accesos al mediante de almacenamiento. En este caso sería como base de datos, ¿no? Ya sería todo, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie más? El resto, habíamos dicho que hoy la clase la hacen ustedes, ¿no? ¿Cierto? A ver, vamos a ir con Cárdenas. A ver, Cárdenas. Cárdenas Cielo, ¿está? Sí, ingeniero. ¿Qué has averiguado sobre lo que hemos dejado en la clase anterior? ¿A quién has leído? ¿Qué libro has consultado? Ingeniero, averiguo un poco sobre qué es la programación por capas. Bueno, sobre qué es una arquitectura de cliente-servidor. Bueno, con su objetivo primordial es la lógica, sobre todo. Bueno, Cárdenas, ¿has eso, leído algún libro? no, ingeniero, no. Dime. Entonces, más vale la sinceridad, creo, ¿no? A estar hablando cosas que no tienen coherencia. Gracias, Cárdenas. A ver, te voy a suplicar, por favor, que empieces a leer al menos los libros bases de este curso. Ya les he dicho bien. A ver, Tony, te escuchamos. Aló, buenas noches, ingeniero, compañero. Bueno, haciendo la intervención de la clase del día de hoy, bueno, yo agarré el libro del, del señor Roger Pressman, ¿no? Ya. En su séptima edición de ingeniería de software. Bueno, dentro del capítulo medio, dentro del diseño de la arquitectura, Pressman hace una breve taxonomía del estilo de la arquitectura, ¿no? Acá Pressman nos muestra A ver, cinco Tony, estilos de arquitectura. Tony, ¿Sí? estamos recibiendo con interferencia. ¿Puedes arreglar tu micrófono, por favor? No se te escucha casi nada. Ya. Aló, hola, sí. Aló. Ahí, ingeniero, ¿se escucha claro? Ya, ahora sí. ¿Aló? Creo que estabas haciendo canchita, creo. Hay algo que está explotando por ahí. No, debe ser el micrófono, ingeniero. Estoy Ahora sí, ya, en ahora un sí te cuarto escuchamos. silencio. Estoy en un Ya, cuarto parece que totalmente en silencio. la estática en todo caso. Ya. A ver, Sí, debe ser la estática, ingeniero. Bien, ahora, continuando, ¿no? Roger Pressman en su libro de ingeniería de software, séptima edición, en el capítulo 9 hace mención 5 tipos de arquitectura, ¿no? Ajá, correcto. Uno de ellos es la arquitectura centrada en los datos. Arquitectura centrada en los datos. Esta arquitectura, para mí es la más práctica y simple. Mira, la arquitectura centrada en datos es cuando se hallan como un archivo base central, una base de datos, ¿no? Un repositorio de datos, en la que con mucha frecuencia otros componentes ingresan para actualizar, registrar, eliminar, modificar los datos, ¿no? De cierto modo, dentro del almacenamiento, ¿ya? Pueden existir muchos software, clientes, que accesan a esa base de datos central. En esto está enfocado la arquitectura centrada en los datos. La otra arquitectura que hace mención es la arquitectura de flujo de datos. Si bien es cierto, en esta arquitectura se aplica cuando los datos de entrada van
van a transformarse en datos de salida a través de una serie de componentes computacionales, ¿no? Este patrón también es muy conocido con su nombre de patrón de tubo y filtros. En este patrón, a través de unos tubos son tan conectados unos filtros, ¿no? Y cada filtro trabaja de forma independiente de todos los componentes. ¿Ya? La otra arquitectura que hace mención el señor Pressman es la arquitectura de llamar y regresar. Bueno, este estilo de arquitectura permite obtener una estructura de programas que es relativamente fácil de modificar y escalar. Existen dos subestilos de esta arquitectura. Uno de ellos es la arquitectura de programa principal y subprograma. La otra es la arquitectura de llamada de procedimientos y remotos, ¿no? La cuarta arquitectura que él menciona es la arquitectura orientado a objetos. Bueno, aquí en esta arquitectura los componentes del sistema incluyen datos y las operaciones que deben aplicarse para manipularlos a estos datos. La comunicación y coordinación entre los componentes se consigue mediante la transmisión de mensajes. La quinta arquitectura es la arquitectura en capas, ¿no? Lo más conocido por el mundo de la programación. Acá, en esta arquitectura de capas, la estructura básica de una arquitectura en capas se define un número de capas diferentes, ¿no? Cada una es ejecutada a través de operaciones que se aproximan progresivamente al conjunto de instrucciones de máquina. Esto es concerniente a las 5 capas que Pressman menciona. Ahora, yo quiero concluir con esta, dentro del capítulo 9 que Roger Pressman hace, que es un tipo de arquitectura, ¿en qué se diferencia con un patrón de diseño, ¿no? Pressman menciona de que un estilo arquitectónico, podemos dar la arquitectura de un sistema completo. Ojo con esto. Con el estilo arquitectónico podemos dar la arquitectura de un sistema completo. Por el contrario, con un patrón de diseño no podemos dar la arquitectura completa. Porque un patrón simplemente está enfocado para dar solución a una parte del componente del sistema en sí, para dar solución a una parte, ¿no? Ahora, la unión de estos patrones que vamos a aplicar en nuestro sistema, la unión de todo eso, sí hace una arquitectura completa de nuestro sistema, ¿no? Con eso quiero finalizar, ingeniero, la intervención. Muy bien, muy bien, Tony. Más bien, gracias por estar leyendo y siguiendo la lectura, ¿no? Aquí de Tony, ¿no? Los demás estudiantes que no les gusta leer. A ver, vamos con Díaz. A ver, Díaz. Díaz, ¿está en sala? A ver, mientras que soluciona el problema del micrófono. Díaz está con problema de micrófono. A ver. Vamos con Ancalle. Ancalle. Ancalle, ¿está en sala? Ancalle a la 1. Ahí está Ancalle. También con problema de micrófono Ancalle. A ver, mientras que solucionas tu problema. Prado. Presente, ingeniero. A ver, Prado, ¿qué has leído? A ver, como mi compañero dice, según Pressman, yo te estaba leyendo y
A ver, según Pressman dice que tiene 5 tipos de arquitectura, ¿no? Que es entrada a datos, lo que dice que los datos se mantienen a las aplicaciones y a los mismos datos en un lugar mientras se va construyendo una tecnología o la aplicación alrededor. Este tipo de arquitectura transforma el diseño del centrado de datos poniendo a los datos como elemento central. El otro tipo de arquitectura es de flujo de datos, que nos dice, un ratito ingeniero, mi apunte está, acá está. Nos dice que se aplica cuando los datos de entrada van a transformarse en datos de salida, pero esto a través de una serie de componentes que van a ser computacionales o manipuladores. También tenemos la arquitectura de llamar y regresar, que esto nos va a permitir obtener una estructura de programa que es relativamente fácil de modificar y escalar. Sí, fue Prado. Bien, a ver, vamos con Avellaneda. ¿Está Avellaneda? Avellaneda a la 1. Avellaneda a las 2. Presente, ingeniero. Está Avellaneda. Muy bien. A ver, ¿qué has leído, Avellaneda? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. He encontrado a Óscar Javier Blancarte. ¿Qué son los patrones de diseño según él? Es común que cuando hablamos de arquitectura del software salgan términos como patrones. Él dice que existen dos tipos de patrones: los patrones de diseño y los patrones arquitectónicos, los cuales no son los mismos y no deberíamos confundirlos. Como patrones de diseños tenemos patrones creacionales, patrones estructurales, patrones de comportamiento. Y los patrones arquitectónicos, según él, a diferencia de los patrones de diseño, los patrones arquitectónicos tienen un gran impacto sobre el componente. Lo que se quiere decir es que cualquier cambio que se realice una vez construido el componente podría tener un impacto mayor. Eso he estado leyendo, ingeniero. Y ahí dime, ¿qué le has entendido al autor que has leído? ¿Cuál es tu conclusión? Que no debemos confundir entre los patrones, ingeniero, el de diseño con el arquitectónico. Ya, pero lo que nosotros habíamos mencionado en la clase anterior es que ustedes vayan a averiguar los tipos de arquitectura, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, ya. La idea ahí no está tan clara, ¿no? Pero gracias por tu intervención, Avellaneda. A ver, Solano. Solano, aquí se... Solano a la 1, Solano a las 2. Solano no está en clase, ¿no? Vamos a ausente, Solano. Bien, a ver, Borges. Sí, ingeniero. A ver, ¿qué has leído, Borges? Está el libro de Pressman, ingeniero, que es la arquitectura y la importancia, todo eso. Al respecto de lo que hemos hecho en la clase anterior. Sobre tipos de arquitectura, ingeniero. Esa parte aún no se le llegó a esa parte de que descripciones y patrones, ingeniero. No has llegado a esa parte. Sí, ingeniero, está leyendo. ¿Qué página está?
el capítulo 9 está leyendo ese de diseño de arquitectura y qué es arquitectura y la importancia y todo eso. Ya, Borges. Sí, La verdad que no te creo, pero en fin, si estás leyendo, bueno, es un sí, ingeniero, siento lo resumen Ok. entonces. Ok. A ver, Burgos. Burgos a la 1. Burgos a las 2. Burgos a las 3. No, Burgos también se fue a tomar su lonchecito, ¿no? Ingeniero, disculpe. Prado, regresaste, te fuiste al servicio. No, ingeniero, tenía problemas con la conexión. Se me fue un rato. Ya, ok. Ya, ¿Puedo pero te terminar? entendimos. Ah, ya. Prado, no te preocupes. A ver, vamos con... Burgos no está, ¿no? A ver, vamos a ver. Burgos ausente. Y bueno. A ver, Chávez. Chávez. Presente, ingeniero. Oh, me escucha. A ver, Chávez, te escuchamos. ¿Qué has leído, Chávez? He estado leyendo sobre el proceso, como usted dijo que para conocer o saber la arquitectura del software teníamos que conocer lo que era el proceso de desarrollo de software. He estado leyendo sobre el proceso del desarrollo de software. Más sobre eso, en los modelos. Bueno, le voy a explicar. También he Sí, estado leyendo el libro de Pressman. A ver, un ratito. Sé que es bueno que estés leyendo así la parte de procesos, pero habíamos dicho que lean sobre un tema específico, ¿no? Que tocábamos esta semana, que era arquitectura. ¿Has leído algo sobre arquitectura? También, igual que el libro de Pressman, ingeniero, está leyendo, como dijo mi compañero anteriormente, sobre las arquitecturas centradas en los datos y eso. También he estado averiguando sobre los patrones arquitectónicos, también creo que dijo sobre eso. Ya. ¿Y cuál es tu conclusión? Y encontré que se divide en tres, uno que es de fango a la estructura, donde está por patrón capas, el otro que sería el patrón tubería y filtro, el otro que sería el patrón Blackboard o pizarra. El segundo sería sistemas distribuidos, donde estaría el modelo vista controlador. También la presentación, abstracción y control. Y el tercero sería sistemas adaptables, donde sería reflexión y microkernel. Ya. Y dime, ¿qué has entendido de todo lo que nos estás mencionando? Chávez, ¿estás? ¿Te fuiste, creo? A ver, Chávez, ¿estás ahí? Si no, para pasar a tu otro compañero. Bien, creo que se fue Chávez, ¿no? A ver, María, creo. María, ¿estás? Me dijeron que estabas... Ingeniero, buenas noches. Sí, ingeniero, tenía Oh. problemas con la luz, se me había ido justo unos minutos antes de la clase. Y Ok, a ver, presente entonces. A ver, dime, María, ¿has leído algún autor? sí, he estado leyendo ingeniero Pressman y también había encontrado la misma información que mi compañero del autor de Mark Richards sobre patrones arquitectónicos. Pressman he leído sobre estilos arquitectónicos, también la taxonomía, la forma en que separa, ¿no? En 5 estilos, que son la arquitectura centrada en los datos. Tenemos el software cliente, se podría decir varios software cliente y un almacenamiento de datos, ¿no? Que ambos comparten información.
bueno, mejor dicho, los software clientes acceden al recinto de datos para acceder de información, ¿no? Y también tenemos la arquitectura de flujo de datos, que es tubo y filtros, ¿no? En esta información va por los tubos y también hay unos filtros, y así de esa manera va. También en la arquitectura de llamar y regresar, esta arquitectura nos permite modificar y escalar. Dentro de esta arquitectura tenemos se divide en dos arquitecturas, arquitectura de programa principal o también llamado subprograma. Esta arquitectura tiene una función jerárquica. Y tenemos la arquitectura también llamada de procedimientos remotos. Y las otras dos que serían arquitectura de orientado a objeto y arquitectura en capas. En total Pressman divide en 5 los estilos de arquitectura. También he averiguado sobre los patrones arquitectónicos. He entendido que los patrones arquitectónicos son estructuras que nos van a ayudar a nosotros como arquitectos poder evitar errores en el tiempo, ¿no? Y tomar, digamos, esos patrones para utilizarlo en nuestro software, ¿no? De una manera, o mejor dicho, añadirlo, podríamos decir, a nuestro sistema según las necesidades que tenga el negocio. Eso sería mi aporte, ingeniero. Ya, vamos a tomar tu aporte. A ver, Sharon. Sharon, ¿estás? Sí, profesor, sí me encuentro. ¿Me escucha? A ver, dime. Sí, te escuchamos. ¿Qué has leído, Sharon? Lo que encontré no es mucho. Encontré sobre arquitectura de N capas, sus principios fundamentales y beneficios. También algunos ejemplos sobre el estilo de la arquitectura de N capas. El autor viene a ser Juan Carlos Peláez. Según esto, sus principios fundamentales tiene un despliegue de capas en una instalación. Se caracteriza por la descomposición funcional de la aplicación, componentes de servicio, instalación distribuida. La capa es independiente de otras capas, excepto aquella que está inmediatamente debajo de ella. También tenemos que una capa es desplegada en un nivel específico si más de un servicio o aplicación está expuesto por esa capa. En cuanto a los beneficios, pues se podría decir que A ver, hay mejoras. Sharon, disculpa que te esté interrumpiendo. ¿Estás leyendo o estás dando de repente tu punto de vista? El resumen que he escrito para no olvidarme. Ok. A ver, entonces te escuchamos, a ver. Ya, los beneficios sobre la estructura de N capas, arquitectura de N capas, perdón, vendrían a ser como mejoras en las posibilidades de mantenimiento, justamente por lo que son independientes, la escalabilidad en forma de hacia afuera, flexibilidad, que puede ser manejada y escalada de forma independiente, y disponibilidad, en la que aprovecha la arquitectura modular de los sistemas habilitados que han estado claro, componentes que escalan fácilmente, lo que incrementa la disponibilidad. Y los ejemplos de ellos mismos vendría a ser una aplicación web financiera donde la seguridad es importante y la capa de negocio necesita estar instalada detrás de un firewall, lo que obliga a la instalación de la capa de presentación en una capa separada del perímetro. Y otro ejemplo es una aplicación de cliente rico conectada
donde la capa de presentación está en las máquinas de cliente y las capas de negocio, y los datos están instalados en el servidor. Eso es todo lo que obtuve hasta ahorita. Muy bien. Gracias, Sharon. A ver, para continuar, voy a volver a revisar la asistencia, por favor. Yo sé que ya la mayoría hace lo de siempre, ¿no? Se loguean, ingresan a la plataforma y hacen otras actividades. A ver, Ancalle está presente. Ancalle. Sí, ingeniero, buenas noches. Ah, ahí está ya. Astete, Ordóñez, si está. Avellaneda, Lanya. Avellaneda se fue. Presente, Borges ingeniero. igual. Avellaneda, presente. Ah, ya, Avellaneda está. Borges, ya, Borges se fue. Burgos igual. Cárdenas Cielo. Presente, ingeniero. Castañeda izquierdo. Castañeda, ¿está? Castañeda se fue. Díaz también se fue. María está. Ah, Díaz está con el micro ya. Díaz presente. Prado está. Rojas. Presente. Chacón. Presente, ingeniero. Ya está bien. Tony está. Sinche está. Sinche. Ingeniero, muy buenas noches, presente, Sinche, ingeniero. Ah, ahí está Sinche, ¿no? Solano y no está. A ver, señores, pensé que con este tema que ustedes habían investigado, ¿no? Ya este tema debería de haber estado un tanto claro sobre lo que nosotros queremos hacer. Recuerda que cuando nos vamos a la parte práctica, ustedes tienen que saber qué es lo que están haciendo y por qué, ¿no? A ver, por ahí, por ejemplo, alguien mencionó, no sé, la mayoría de repente se han ido básicamente muy lejos, ¿no? Y yo les dije, y se los advertí también de buena manera, que cuando ustedes vayan, a ver, así, ¿a quién me dices? A Borges, ¿no? Borges. Ya, no, Borges está considerado en la asistencia. ¿Ya? ¿Y por qué no puede ingresar ahora? Ya bueno, a ver, mientras esperamos que se conecte. Decía, ¿no? Yo les he dado, señores estudiantes, una bibliografía básica que ustedes deben de leerla. Ya les he dicho que a clases deben de venir leyendo. ¿Y por qué les he dicho y por qué les he dado esa literatura básica? Porque sé que cuando ustedes buscan por la web van a tener... ya, ok, no se preocupe, voy a tener en cuenta lo de Borges. Hay que tener en cuenta... a ver. Bien, entonces, Solano, ya, ok, Solano entonces también voy a considerarlo presente. Muy bien, decía, a ver, ojalá ahora ya no me interrumpa. Decía, si es que ustedes van a consultar bibliografía, en este caso, de la web, señores, ya les he dicho que cada autor de alguna manera pone su punto de vista sobre los conceptos que nosotros estamos realizando, ¿no? Y justamente para evitar que ustedes se confundan al leer de repente diferentes conceptos que cada autor puede dar, yo les he dado, señores, y vuelvo a ser reiterativo, señores, lean la bibliografía básica que les he dado, lean a Pressman y lean al menos hasta Ian Somerville en estos conceptos.
Después de esa literatura y después de que ustedes entiendan esa literatura, recién, pues por favor lean otros autores para que ustedes puedan de alguna manera analizar lo que están diciendo. Si es que ustedes hacen al revés, señores, van a estar más confundidos que, no sé, pues que, como dicen, ¿no? Que cuyen tómbola. Así que, por favor, ¿no? Háganme caso. Entonces, a ver, vamos a revisar este tema de una vez para tener claro lo que nosotros queremos hacer en la parte práctica ya a miras de la próxima semana. La próxima semana ya estamos arrancando nosotros con nuestra primera práctica, ¿no? O nuestra primera clase práctica en lo que se refiere a cómo vamos a estructurar, en este caso, el software con miras a un patrón de diseño. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿no? A ver, en pizarra, por ejemplo, está este punto, ¿no? Voy a sacar, a ver. Aquí está formas. Y bueno, aquí. Listo. A ver, acompáñenme con este tema. Voy a empezar con lo que su compañero dijo, ¿no? Este cuadradito, ¿no? Este cuadradito me va a representar a mí, ¿no? Me va a representar a mí con lo que ya sus compañeros en algún momento dijeron, ¿cierto? Señores, aquí, por ejemplo, este cuadradito, según tu amigo Pressman, te dice, señor, el primero, ¿no? Sí, ¿no? Sí dice, ¿no? Aquí está. Y lo voy a poner aquí. Dice, arquitecturas centradas en datos. Él lo llama así, ¿no? Y estas arquitecturas, básicamente centradas en datos, ¿no? Dice que son las que mayormente, ¿no? Nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y lo diagrama de esta manera. Aquí está. Y lo pone acá. Aquí está, ¿no? Esta es una arquitectura, en este caso, dice centradas en datos. Aquí está tu arquitectura, ¿no? Lo voy a poner quizás acá, ¿no? Aquí está, aquí lo vamos a poner. Y eso es lo que quiero que me entiendan. Estamos hablando de arquitecturas. Mira, la primera arquitectura dice que está centrada en datos, donde ustedes pueden ver en el gráfico que por lo general, a ver, lo voy a expandir. Por lo general dice, ¿no? Tenemos nosotros, ¿qué cosa? Un almacenamiento de datos. Mira, dice, o le llaman repositorio. Ahí está, esos dos nombres, ¿no? Almacenamiento de datos y repositorio se te deben de quedar, al menos en la mente, ¿no? Un repositorio de datos. Y a este repositorio de datos, señores, fíjense, ¿no? Este repositorio de datos, dice, están de repente unidas con flechas de doble sentido. ¿Hacia dónde? Hacia el software. Y el software, dice software cliente, ¿no? Entonces, la primera, llamémosle así, clasificación que hace Pressman, cuando hablamos de arquitectura, ¿no? En este caso estamos hablando de arquitecturas del negocio. Recuerda que en las diapositivas habíamos nosotros generalizado básicamente a tres, ¿no? Una que están a nivel de registro, otras que están a nivel operativo y otras que están a nivel de presentación. Recuerda eso, ¿eh? ¿Qué tienen que ver todos esos conceptos con esta primera arquitectura? Pues por lo general hay empresas, ¿no? Que tienen, ¿qué cosa? Un almacén de datos, ¿no? Y tienen de repente pequeños softwares, ¿no? A lo largo de su empresa, que siempre están haciendo peticiones y este almacén de datos también está haciendo respuesta. Aquí está. ¿Así trabajan algunas empresas? Sí, así trabajan algunas empresas. Pero lo que no nos dice de repente Pressman, oye, este almacenamiento de datos está de repente en un solo lugar, ¿no? O de repente está en otro lugar, o de repente hay varios lugares de este mismo almacenamiento. Imagínate una empresa, señores, ¿no? Una empresa donde tenga su disco duro, ¿no? Perdón, su sistema de almacenamiento de datos, ¿no? Y todos los de esa empresa de un edificio de 15 pisos están consultando ese dato, ¿cierto? Ahora imagínate entonces, oye, ¿cómo hace de repente lo que tú utilizas, ¿no? Por ejemplo, el WhatsApp, ¿cierto? ¿No? Tu grupo de WhatsApp. Imagínate cómo ellos están consultando este repositorio de datos. ¿Dónde está el repositorio de datos? ¿Te puedes imaginar y decirme dónde está ese repositorio de datos donde almacenan todos tus textos?
está en Brasil, está en Chile, ¿no? Está en los Estados Unidos, está de repente en Europa. ¿Dónde? Solamente hay un solo servidor donde se almacenan esos datos, o hay miles, o hay millones. Mira, ahí está. Entonces aquí, señores, debes de entender que el almacenamiento de datos no solamente es un almacenamiento central, ¿no? Sino también puede ser un almacenamiento de datos distribuido, se llama así, ¿no? Almacenamiento de datos distribuidos, ¿no? En el cual nosotros podemos intuir que cada software que ustedes están viendo aquí puede tener acceso a una parte o a la totalidad de los datos, en este caso, dependiendo de las consultas, a este almacén de datos, ¿no? Y de aquí, por ejemplo, vamos a ver, y les voy a dejar algo también para que ustedes puedan investigar para la próxima clase, y esta vez, por favor, con fundamento, ¿no? Para que ustedes puedan exponer. Entonces, este es el primer tema que nos dice Pressman, señores, ¿sabes qué? Hay una arquitectura en que las empresas, los negocios, trabajan de esta manera y lo grafica. Ya, muy bien, ahí está, ¿no? Ya lo hemos visto y ya está este tema. Pero nos dice que solamente es eso. Solamente hay una arquitectura de datos, señores. Solamente es una. ¿No? ¿Qué nos dice Pressman en su libro? ¿Qué nos dice? ¿Qué más hay? La arquitectura de flujos de datos, ingeniero. Arquitecturas de flujos de datos. Correcto. Ya, muy bien, ¿no? Ahora también nos dice, señores, que no solamente hay eso, nos dice, ¿no? Hay empresas que no solamente trabajan de esa manera, nos dice, ¿no? Hay empresas que también trabajan, ¿con qué? Con arquitecturas de flujos de datos. Aquí está, muy bien. ¿Y cómo representa en este caso Pressman la arquitectura de flujos de datos? Entonces, él dice, ¿no? Estas empresas que van a trabajar con flujos de datos, dice, y lo llama o lo plasma de esta manera, ¿no? Aquí está. Aquí está. ¿Cierto? Lo voy a hacer. Un zoom, ahí está. Arquitecturas de flujos de datos. Muy bien. ¿Qué podemos rescatar de esta arquitectura? Lo que está saltando a nuestra vista es que en esta arquitectura hay dos términos muy importantes. Tubos y filtros. ¿Qué cosa es un tubo y qué cosa es un filtro? ¿No? ¿Cuál sería el ejemplo o qué empresas trabajarían de repente con este tema de tubos y filtros? ¿Podríamos nosotros entender? ¿Aló, ingeniero? Sí. ¿Aló? Ingeniero, Pressman hace un ejemplo con los tubos y filtros de que en las redes sociales se aplica bastante este tipo de arquitectura. En las redes sociales. Tubos y filtros. Claro. Ese ejemplo correcto. Plasma Pressman. Correcto. Sí, eso también podría ser un buen ejemplo, ¿no? Pero yo te pongo, por ejemplo, otro ejemplito, a ver, ¿no? Imagínate que en esta empresa, la que hemos visto anteriormente, ¿no? Es una empresa de repente donde los datos están en un servidor de datos y las máquinas están conectándose a ellas, ¿no? Yo te pregunto, señores, ¿cómo los datos desde de acá, desde vamos a ver, desde este sistema, ¿no? Los datos desde este sistema, ¿no? Del software. ¡Uy, caramba! Ya, aquí, los datos de este sistema, por ejemplo, del software, viajan hacia el almacenamiento. ¿Cómo viajan? ¿Por qué medio? Ah, entonces ahí recuerda que todas las empresas, en este caso, siempre tienen, ¿qué cosa? ¿Qué tienen? El cable estructurado. Tienen, por ahí ya van enlazándose, ¿no? Cable estructurado, tienen de repente un router, ¿no? Un router, ¿no? Este router, de repente, antes de que se conecte de repente a otra sala, de repente tendrá, ¿qué cosa? Un router de distribución, ¿no? Y de repente un switch core, ¿no? Entonces, podríamos nosotros, recuerden, por ejemplo, ahí su curso de redes, ¿no? Los switches de core, los switches de borde, los switches de distribución, ¿no? Y dime tú, oye, ¿con qué sistemas operativos trabajan un switch de borde? Un switch core, ¿no? Un switch de distribución.
¿Con qué sistema operativo? Ajá. Entonces, justamente esas arquitecturas, mira, esas arquitecturas para que puedan funcionar desde este punto de vista, estoy yendo al punto de detalle, ¿no? Trabajan posiblemente de esta manera, porque va a depender mucho de la marca con lo que nosotros vayamos a, de alguna manera, verificarlos, ¿no? Entonces, mira, tú tendrías que hacer, ¿no? Una arquitectura de software justamente para que puedan trabajar, en este caso, con este tipo de arquitectura, de tal manera que facilite, ¿qué cosa? La comunicación, ¿a quién? A estos otros tipos de arquitectura. Mira, ¿cierto? Entonces hay empresas que trabajan así, ya lo dijo, por ejemplo, las empresas grandes, donde quizás están proveyendo de repente algún tipo de servicio, tienen este tipo de funcionamiento, ¿cierto? Ahí está. Pero solamente es eso, solamente es eso. ¿Qué dice Pressman al respecto? ¿Qué otras arquitecturas hay? ¿Qué otras arquitecturas hay? La arquitectura de llamar y regresar, ingeniero. Ya, esa también, ¿no? Llamar y regresar. Lo voy a poner acá. Listo. Y voy a traer el gráfico que tiene sobre llamar y regresar. Aquí está. A ver, vamos a ver. Listo. Aquí tenemos, ¿no? Ya, aquí está. Mira, aquí está otra arquitectura que ustedes deben de haber consultado, ¿no? Arquitecturas de llamar y regresar, programa principal, subprograma controlador, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Pressman sobre estos tipos de arquitectura? ¿Qué nos dice? Que básicamente hay empresas que justamente van a tener que, de alguna manera, ¿no? Tener el flujo de la información, ¿no? Que vaya a ser controlado desde un programa jerárquico, ¿no? Y que este programa de repente vaya haciendo eco en los subprogramas que ustedes vayan a estar consultando, ¿no? Y básicamente estos programas, llamémosle así, ¿no? Van a tener que compartir, ¿no? La información, pero recuerda, en estos tipos, por ejemplo, de arquitecturas de flujos o en este tipo de arquitecturas de llamar y recibir, recuerda tener en consideración, por ejemplo, que si es que esta estructura del flujo principal se corta, ¿no? Entre el flujo principal y este programa, subprograma controlador, por ejemplo, se corta, ni este funciona. ¿Cierto? ¿No? De igual manera, si esto se corta, ni esto funciona. ¿No? Se corta de repente la comunicación entre en estos tipos de arquitecturas. Cosa que de repente en esta arquitectura central de datos, no, pues no, si es que esta comunicación, por ejemplo, de este servidor se corta, pues no tiene nada que ver, no solamente implica un solo servidor y el resto no, ¿cierto? En el flujo de arquitectura de datos, de igual manera, ¿no? Es un tanto jerárquico, ¿no? Como también de repente se corta y todo el resto se interrumpe, ¿no? Esto, por ejemplo, y por lo general, suele suceder en algunas comunicaciones o en algunos sistemas operativos que manejan algunos call centers, ¿no? Pero nosotros no hacemos software de repente para call center, ni tampoco hacemos software de repente para que pueda ser de repente controladores de los switch de board, del switch de core, ¿no? En otras palabras, no hacemos programas empotrados, ¿no? ¿Qué más dice Pressman al respecto? Hay otra arquitectura que le llama también la arquitectura, en este caso, en capas, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Entonces voy a poner esta última arquitectura acá para sacarlo a colación. Aquí está. Aquí está esta arquitectura. La voy a poner acá. La voy a agrandar. Esta es la arquitectura en capas. Listo.
Muy bien. Fíjate, ¿no? La arquitectura en capas, en este caso dice que tiene una capa núcleo. ¿A qué se refiere con una capa núcleo? ¿Mm? Y en esta capa núcleo, en este caso, en algunos otros casos y en otra literatura, ¿no? También la denominan kernel, no. Y esta capa, para que accedan a esta capa del núcleo, hacen uso de unas utilerías. ¿Y qué es una utilería? Básicamente son librerías, ¿cierto? ¿No? Librerías. Y para que hagas uso de estas librerías, ¿no? Ustedes tienen que hacer de repente una capa de aplicación. No solamente una, varias o varios tipos de capa de aplicación. Y las capas de aplicación, básicamente, ¿no? Son accedidas a nivel de una interfaz de usuario, y estas interfaces de usuario tienen componentes, ¿no? ¿Hay empresas que trabajan de esta manera? Sí. ¿Por qué lo hacen? Justamente para tener una medida de seguridad en lo que se refiere a datos, ¿no? Con esto, básicamente, miren, nosotros tendríamos al menos algunas arquitecturas principales, ¿no? Que nosotros podríamos identificar fácilmente, ¿no? Pero la pregunta sería, dices, sí, pues ingeniero, ya nos has dicho que son arquitecturas, arquitecturas, arquitecturas y arquitecturas. Ya, sí, pues arquitecturas, ¿no? Y ahí les estoy mencionando de repente arquitecturas, de repente capas, tienes niveles. Pues no. ¿Y qué tiene que ver entonces ahí los patrones? ¿Cuál es la diferencia entre estas arquitecturas? Ya te voy diciendo, ¿no? En alusión a lo que dice el señor Pressman, estas arquitecturas que nosotros estamos sacando aquí son la manera de cómo están estructuradas algunas empresas en su forma de funcionamiento, ¿no? Y cuando yo hablo en forma de funcionamiento me estoy refiriendo a cómo tienen la información que sea disponible para toda la empresa, que sea segura para toda la empresa, y que de repente estén compartiendo el mismo software o diferentes software para canalizar los diferentes flujos de datos, ¿cierto? Y lógicamente estos temas que estamos nosotros verificando aquí solamente son temas centralizados, porque aquí hay que añadir, hay otras arquitecturas basadas, en este caso, o de repente orientadas, de repente, a arquitecturas orientadas a... Ay, caramba, se me fue la... Arquitecturas orientadas... o mejor dicho, arquitecturas distribuidas, ese es el nombre técnico, ¿no? Hay otras arquitecturas que se llaman distribuidas porque todo lo que nosotros hemos visto aquí concerniente a los datos no se encuentra solamente dentro de las entidades geográficamente ubicadas, ¿no? Sino que están en diferentes tipos de lugares, ¿no? Justamente para proteger su información. Pero entonces, ¿dónde está ahora, no? ¿Dónde está ahora entonces los términos de lo que les dije, ¿no? Oye, ¿y los patrones, no? ¿Pero qué tipo de patrones? Dije, ¿no? Que hay patrones de diseño, que lo ve la clase de diseño de software, y nosotros, en este caso, vemos patrones arquitectónicos, ¿no? ¿Qué tienen que ver los patrones ahí, no? Y ustedes me dijeron, oye, sí, pues, ¿no? Hay varios patrones. ¿Qué tipos de patrones, entonces, ustedes han encontrado? Patrones arquitectónicos, obviamente. ¿Ah? ¿Y qué tiene que ver con la arquitectura? ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué patrones? ¿Se fueron? ¿Están ahí o se fueron a tomar lonche? A ver. Ingeniero, los patrones llegan a describir estos estilos arquitectónicos, ingeniero. Es como si fuera su concepto de patrones, una de sus definiciones. ¿Seguros? A ver, ¿cómo ubicamos entonces el término de los patrones arquitectónicos? Ya por ahí su compañero los ha dicho, ¿no?
Lo que he representado yo en este tema, o lo que está representando en este caso este Pressman en el libro, y lo que nos quiere dar a entender es lo siguiente, ¿no? Que hay empresas que justamente tienen ese modelo arquitectónico o esa arquitectura arquitectónica, que él los está dividiendo básicamente en esos patrones, en este caso de arquitecturas, arquitecturas centradas en datos, hay arquitecturas de flujo, ¿no? Hay arquitecturas, en este caso le llama él llamar y regresar, ¿no? Y hay unas arquitecturas llamadas en capas, sí, pues, ¿no? Pero la pregunta es, si ya sabemos nosotros que las empresas o el negocio, ¿no? Básicamente y en forma general están organizadas, están estructuradas en base a estos, en base a estas arquitecturas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a solucionar su problema? ¿No? ¿Cómo voy a solucionar su problema? Entonces, ahí les dije que también, en este caso, existen, ¿qué cosa? Los patrones arquitectónicos. En algunos otros casos también, algunos autores también les suelen llamar estilos, pero desde mi punto de vista, yo quisiera llamarle de repente patrones, ¿no? Porque habemos definido nosotros, en este caso, en la semana anterior, ¿no? ¿Qué cosa era un patrón? ¿Qué cosa era un patrón? ¿Qué cosa era un patrón? ¿Qué era un patrón? ¿Ya se olvidaron? ¿Nadie? Ingeniero, un patrón no es una solución arquitectónica que nos sirve como base para hacer el diseño de la arquitectura. Ya, está bien, pero por eso te digo, ¿no? Los patrones vendrían acá, ya tienes las arquitecturas, entonces aquí tienes ¿qué cosa? A los patrones, ¿cierto? En este caso, patrones de arquitectura, voy a llamarle así, ¿no? O arquitectónicos también le pueden llamar algunos autores, ¿no? Patrones arquitectónicos voy a poner. Ya, ahí está, ¿no? Aquí están los patrones arquitectónicos, caramba. Listo. Ahora, ya has dicho que estos patrones, en este caso arquitectónicos, ¿no? Plasman una solución, ¿no? O solucionan en parte, ¿qué cosa? ¿A quién solucionan en parte? Justamente a ellos, pues, ¿no? Un patrón arquitectónico soluciona en parte a este modelo del, llamémoslo así, modelo de estructura del negocio o al modelo arquitectónico del negocio. Entonces yo te voy a preguntar, los patrones arquitectónicos de los que tú me vas a decir, ¿no? ¿Cuántos has averiguado, ¿no? Pueden haber uno o varios que solucionen el problema para las arquitecturas centradas en datos. ¿Mm? ¿Hay o no hay? Puede haber varios patrones arquitectónicos, ingeniero, que dan solución a una parte específica dentro del sistema, ¿no? Correcto. La Correcto. unión de todo ello en sí ya va a ser el panorama general de la arquitectura. Eso es correcto, ¿no? Justamente eso es lo que hay que entender en primera instancia, ¿no? Que nosotros o cualquier autor que ustedes vayan a leer, señores, siempre va a definir la arquitectura como de repente ellos puedan interpretarlos. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes han leído de repente no solamente a Pressman, sino también de repente ya le han dado una mirada a Somerville, pero por ejemplo para él define a los negocios como arquitecturas arquitectónicas, por ejemplo una arquitectura de multiprocesador, ¿no? También él lo define como arquitectura cliente-servidor, ¿no? Algunos también como objetos distribuidos o de repente como, llamémosle así,
de componentes netamente interorganizacionales, ¿no? Entonces, miren, ellos también tienen una arquitectura dentro de la empresa. Entonces, si ya nos están diciendo, por ejemplo, que las empresas tienen ese tipo de estructura, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es justamente diseñar la arquitectura del software que solucione este tipo de arquitectura centrada en datos, por decir. O hay empresas que quizás también son empresas, arquitecturas centradas en datos y a la vez también son arquitecturas o empresas que también están teniendo arquitecturas en capas, ¿cierto? O también son centradas en datos, tienen también su switch, ¿no? También son centradas en flujos de datos, ¿no? Y también, ¿qué cosa? Son también arquitecturas de repente un tanto jerárquicas, ¿no? Porque de repente tienen adentro de la empresa una especie de call center, ¿no? Y también tienen arquitecturas, como ya lo mencioné, en capas. Miren, ¿no? Miren, entonces, ¿qué tan complejo es este tema de hacer la arquitectura del software, ¿no? Y obviamente, como te dije, todo esto de acá solamente es en un tema, llamémosle así, para una sola empresa, ¿no? No es distribuida, ¿no? No es distribuida. Recuerda, no es distribuida. Por eso es que cuando hablamos de arquitecturas, en este caso, Somerville, también incluye en una de sus, llamémosle así, en una de sus taxonomías para arquitectos, incorporar las arquitecturas, ¿no? De repente orientadas a objetos distribuidos, ¿no? ¿Y qué cosa es una arquitectura orientada a objetos distribuidos? Es justamente lo que ahorita nosotros estamos utilizando. Pues detrás de esta plataforma que estamos utilizando, mira, ¿es una plataforma centrada en datos? Sí, pues, ¿no? Los datos que estamos nosotros almacenando, por ejemplo, en este video, ¿está en el servidor de la universidad? No está en el servidor de la universidad, ¿no? Está de repente en los dominios de donde almacena la empresa, en este caso, está este video. Pero solamente es centrada de datos en que todos los, en este caso, los clientes que serían ustedes y yo también estamos accesando a este tema, ¿no? Solamente es eso, ¿no? Pues hay un flujo de datos desde tu casa, ¿no? Pasando de repente por tu módem que tienes en la casa y ese módem está conectado de repente a una antena, en este caso de fibra óptica de repente, o a un cableado de fibra óptica, ¿no? O dependiendo de cómo tienes tú la señal, ¿no? Y este a su vez se está yendo a dónde, incluso al satélite, y está reaccionando a dónde, hacia el proveedor de servicios de Internet. Entonces, ¿de qué arquitectura estaríamos hablando ahí? De una arquitectura de repente de flujos de datos, ¿no? Y quizás todavía antes de irse de repente a la nube, ¿no? Nos están pidiendo credenciales de acceso, ¿no? Y nos están pidiendo credenciales de acceso, ¿por qué? Porque el core, en este caso, de su sistema nos está pidiendo que te identifiquen, y para identificarte primero necesitas de repente hacer copias e instancias, por ejemplo, de todo lo que ustedes están viendo en pantalla. Porque el software que yo tengo, por ejemplo, ¿no? El software que yo tengo en el Blackboard es una instancia de lo mismo que tú estás viendo también en tu pantalla. Por eso es lo que menciona ahí cuando hacen arquitecturas de capas, ¿no? La capa de la interfaz, la capa de aplicación, la capa de componentes. Miren, en otras palabras, esta arquitectura, más esta arquitectura, más esta arquitectura, más esta arquitectura, se combinan, ¿cierto? Entonces, como se han combinado, nosotros ahora tenemos que hablar de patrones arquitectónicos, y uno de ellos ya está, en este caso, podríamos nosotros considerar, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar este de acá, y voy a poner, ¿sabes qué? Vamos a hacer un software que tenga un patrón de repente de cliente, ¿no? Y de repente vamos a poner cliente y servidor. Teniendo en consideración que, mira, teniendo en consideración que hay autores que consideran también al cliente y servidor como arquitectura, como en el caso de Somerville, ¿cierto? Pero ¿por qué pongo un patrón de cliente-servidor? Este patrón de cliente-servidor, por ejemplo, tendrá, pues, o hará la solución ¿para quién? Para este tipo de arquitecturas, pues, ¿cierto? Para este tipo de arquitectura podría yo, de repente, ponerle cliente-servidor. ¿Y por qué cliente-servidor? Porque justamente, ¿no? Justamente tú estás viendo en el gráfico, ¿no?
En el gráfico estás viendo que hay varios clientes que están accediendo al servidor de datos. ¿Sí? Necesito un software, en todo caso, ¿no? Que me pueda solucionar esta arquitectura centrada en datos, ¿sí? Cliente-servidor. Pero, como te dije, esta arquitectura solamente es para una empresa. Imagínate que este almacenamiento de datos, ¿no? Esté a nivel mundial. Entonces, hablaríamos ¿de qué? Ya no de cliente-servidor. A ver, vamos a ver por aquí. Caramba. Es lo bajo mejor. Cliente-servidor y lo voy a poner aquí en N. En N niveles. Caramba. Ya voy a poner así. Aquí mejor así. N niveles. ¿Por qué N niveles? Cada nivel, señor, va a representar, ¿qué cosa? El número de máquinas que se pueden conectar haciendo uso de su interfaz gráfica, ¿no? Para poder accesar a ese almacenamiento de datos. Entonces, este cliente servidor en N niveles solamente puede dar solución, ¿no? O parte en la solución a estas arquitecturas centradas en datos. No, también puede dar solución a quién, basadas también en este tipo de arquitecturas. ¿Sí? También puede ser con flujos de datos, sí. También puede ser de repente arquitecturas de llamar y regresar, también. ¿Bien? Entonces, podríamos nosotros utilizar cliente-servidor, ¿no? Es un patrón, en ese caso arquitectónico, que va a solucionar de repente en parte de estas arquitecturas. ¿Es la única? ¿Es la única? ¿Es el único patrón que han ustedes leído, han encontrado o hay otros? A ver. Hay otro, ingeniero. ¿Cómo cuál? En Summary, como usted menciona, está la arquitectura repositorio. Ya. Vamos a poner, por ejemplo, yo podría poner aquí, a ver, déjame ver, caramba, se me superpone. A ver acá. Podría poner, por ejemplo, un patrón MVC. ¿Recuerdas de este patrón? ¿Ah? Ahí está. Es el único patrón que nosotros estamos utilizando ya, ¿no? Para solucionar, de repente, problemas de estas empresas. ¿Qué dice el patrón MVC? ¿Es el único? No. Y así podría estar yo nombrando varios tipos de patrones, ¿no? Que deberían haber ustedes leído. En este, por ejemplo, podría ser punto a punto, ¿no? O pair to pair, como le llaman. ¿Cierto? Aquí hay otro. ¿Qué más han averiguado? ¿No? A ver. ¿Qué más? Ahora la pregunta sería, si sé que el cliente servidor en N niveles puede solucionar este problema para las arquitecturas centradas en datos, sí lo puede hacer. Y la arquitectura MVC también. Mira. Jalo aquí. Y de repente jalo aquí. ¿Sí? MVC también puede solucionar de repente todo este tema, ¿no? Pero si le pongo así, me van a mejor voy a ponerlo así, a ver, para que se entienda mejor. Aquí una línea y exclusivamente para MVC acá. Así mejor, ¿cierto? Mejor así. Aunque se superponen, ¿no? No me vayan a entender mal después. Mejor esto lo elimino, ¿no? Y a ver, a lo mejor está bien. Voy a poner entonces a este mismo nivel, ¿no? A este mismo nivel, este señor, ¿no? Listo. Y le voy a poner acá, así. Y así.
Ahora sí, ¿no? Ya, miren, ¿ah? Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué podemos decir, no? Que para las arquitecturas centradas en datos, ¿no? Puedo utilizar yo varios patrones arquitectónicos, ¿no? Uno, en este caso, el cliente-servidor, en N niveles, o también el patrón MVC, ¿no? Que pueden solucionar, de repente, parte o en su totalidad, ¿no? A estas arquitecturas en datos, ¿no? Quizás, por ejemplo, esta empresa que tiene su servidor, ¿no? Y tiene de repente varios clientes, quiere hacer de repente en primera instancia un sistema en intranet, cliente-servidor en intranet. Pero aparte de hacer cliente-servidor, lo quiere expandir de repente a web, ya entonces MVC, ¿cierto? O quizás de repente va a expandir de repente a mobiles, sigue siendo MVC. Si quiere de repente hacer servicios, también sigue siendo, de repente, para servicios quizás, ya nosotros tendríamos que pensar ya dónde, en flujos de datos, ¿cierto? Mira, flujos de datos. Entonces, podríamos nosotros ver de repente aquí otro patrón de desarrollo como de repente SOA, de repente, modelo arquitectónico SOA, ¿no? O de repente podríamos ver nosotros WCF que puedan solucionar ya la combinación de esta arquitectura más la combinación de la arquitectura de flujo de datos, ¿no? Entonces, este punto a punto, por ejemplo, ¿dónde lo pondríamos? ¿Mm? ¿Dónde pondríamos este punto a punto? Bueno, yo lo pondría a este nivel, ¿no? Punto a punto, para de repente, arquitecturas de flujos de datos, ¿no? Bien, hasta ahí entonces, ¿ustedes han entendido? ¿Hay alguna consulta ahí? ¿Consultas? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? A ver. Consultas. Muchachos. Ninguno, Despierten. ingeniero. Ingeniero, una consulta. Ingeniero. Sí, dime. En este caso, lo que propone Pressman, ingeniero, en los 3 patrones, ¿sería válido lo que es patrón de creaciones y patrón estructurales y patrón conductuales? ¿O ya no sería? Por lo general, yo diría que ya son, en este caso, temas un poquito más específicos que el autor da, ¿no? Pero nosotros, en este sentido, tendríamos que abarcar a lo que nos dice, en este caso, llamémosle así, lo real que debemos nosotros entender en las empresas, ¿no? Si bien los términos que él está mencionando, ¿no? De alguna manera se pueden acoplar, ¿no? A alguna empresa, pero por lo general, digo, ¿no? Por lo general, nosotros siempre vamos a tener, ¿no? Esos al menos, ¿no? Al menos los tipos que nosotros estamos verificando ahí, ¿no? Al menos, digo. ¿Estamos? Correcto, ingeniero. Ya, hay que entender ese tema. Básicamente, ya para terminar, ¿no? Si hablamos nosotros de esos patrones un tanto ya específicos de lo que dice Pressman ya, ¿no? Son yéndose ya al detalle, ¿no? Al detalle, muy técnico, ¿no? Por lo general nosotros, en la asignatura, por ejemplo, no vamos a hacer, por ejemplo, un software, por ejemplo, que controle una máquina, llamémosle de repente una impresora, ¿cierto? Un software que controle una impresora de repente, ¿no? Me refiero no al, ¿cómo se llama? Al control P del Word, ¿no? Al control P y tú mandas imprimir. Yo no me refiero
a ese software, porque estaríamos hablando del procesador de texto, sino estaríamos hablando a qué hay dentro de ese control P, ¿no? A qué tipo de información empaquetada va a ir a dónde, al medio, y del medio va a ir a la impresora, ¿no? Y la impresora, como en este caso, entender justamente el código que tú le des, ¿no? Y eso justamente es un software, ¿no? El controlador, si es que lo quieres llamar así. ¿Cómo va a imprimir? Si es que de repente la impresora está desconectada, ¿imprime o no imprime? Si es que la impresora de repente no tiene papel, ¿imprime o no imprime? Si es que la impresora de repente no tiene ni toner, ¿no? ¿Imprime o no imprime? ¿No? A ese tipo de software nosotros no lo realizamos, ¿no? Nosotros estamos realizando básicamente software básicamente orientados a la organización. Es por eso que nosotros hablamos de arquitecturas o modelos arquitectónicos, en este caso, que tienen su información en un servidor, que se van conectando a una base de datos, o que de repente la información está fluyendo en su, llamémosle así, en toda la parte activa o del cableado estructurado, ¿no? O de repente en esa institución también hay que, ¿cómo se llama? Un call center, ¿no? Tú llamas y te contesta la operadora del call center y te están dando algún tipo de información. Mira, ahí está la información. Ese software tiene que estar controlado, ¿no? O de repente tienen unos seguridades sobre la empresa, ¿no? Por lo general, eso lo vemos. Estamos ya básicamente nosotros en la quinta parte de hacer ese tipo de aplicaciones, ¿no? Ya ustedes de repente, en este sentido, haciendo uso de lo que nos dice Pressman sobre lo que es un patrón creacional, saben ustedes que es ya más un poco técnico, en donde nosotros tendríamos que diseñar básicamente a los objetos, ¿no? A las clases, ¿no? Y eso, en este caso, podríamos nosotros identificarlo ya adentro, ¿no? Y recuerda que esos patrones están dentro del MVC, pues, ¿cierto? ¿No? Entonces, para nosotros, eso serían los componentes. Recuerda que la arquitectura, básicamente, la vamos a realizar en base a lo que nos dice el diseño. Y el diseño nos dice qué cosa, que tenemos que hacer componentes. Ya sabe que es un componente, ¿no? Tenemos que hacer interfaces. En las interfaces también nosotros tenemos que realizar algunos modelos, ¿no? Conectores, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, este tema, que no se nos salga de repente de nuestro entendimiento, ¿no? Sobre, en este caso, qué cosas son arquitecturas. Básicamente, ya van a haber muchas arquitecturas, pero hay que asimilarlas a lo que está hoy en día en las empresas. Y todavía por ahí deberíamos nosotros incluirle, ¿no? En mi opinión, por ejemplo, la arquitectura, por ejemplo, distribuida, porque eso mucho ahora se está utilizando, ¿no? Las arquitecturas distribuidas en las empresas. Y las arquitecturas distribuidas utilizan, ¿qué cosa? Arquitecturas que están, obviamente, llamémoslas así, organizadas en objetos distribuidos, ¿no? Bien. Si no hay más consultas, voy a dar por terminada la sesión de hoy. Por favor, envía sus correos, ¿no? Para la intervención, en este caso en contexto, los señores Sinche, Rojas y Tony. Bien, señores, conmigo será la próxima clase, y la próxima clase, por favor, vayan trayendo la entrada para hacer la arquitectura de sus software. Bien, que tenga muy buenas noches.